Definitivamente el país está atravesando por diferentes crisis, una más complicada o profunda que otra. Crisis de inseguridad, crisis económica, crisis vial, crisis energética, etcétera. Pero ¿se están atendiendo medianamente o se intentan atender todas estas problemáticas que enfrenta el país? De eso estaremos conversando con José Pascual Icaza, vicepresidente nacional de Defensa de Derechos Ciudadanos. Muchísimas gracias, mi querido invitado. Todas estas crisis, pero ¿qué está haciendo el gremio al que usted representa? ¿Está alzando la voz, está rechazando, está conminando al gobierno nacional actual para que atienda todos estos requerimientos que son fundamentales para el convivir ciudadano? Bienvenido. Gracias y buenos días al pueblo de Manta, la ciudad, la provincia de Manabí, el Ecuador entero, y bendiciones. Sí, como vicepresidente del FREDARECE, Frente Nacional de Defensa de los Derechos Ciudadanos del Ecuador, y ahora vicepresidente de la Junta Cívica del Pueblo de Manabí, hemos realizado diferentes acciones. ¿Por qué? Porque observamos como ciudadanos de que el país se está yendo a un despeñadero. Los que ya pintamos cana y pasamos los 60 años, venimos escuchando este cuento que yo lo he llamado en diferentes entrevistas, el cuento del gallo pelón. ¿Por qué el cuento del gallo pelón? Porque siempre nuestras mamitas nos contaban un cuento y nos quedábamos dormidos y nunca supimos el final. No sabemos hacia dónde va el país, siempre el país está de show en show, de circos mediáticos, de distracciones, de bolas de humo, de camuflajes, y no sabemos realmente económicamente, financieramente, hacia dónde vamos, mi estimado amigo. Claro, vemos que, por ejemplo, el tema vial o las carreteras de nuestro país, en su gran mayoría están desatendidas, están totalmente deterioradas. Los tres últimos gobiernos, lamentablemente, no han atendido el sistema o la red vial estatal, incluido el actual gobierno. ¿De qué manera ustedes se han acercado al gobierno actual para decir, sabes qué, atiendan el sistema vial porque está afectando a la productividad del país? Nosotros en una reunión, ya como Junta Cívica del Pueblo de Manabí, exhortamos al ministro Luque de que... ¿Se reunieron directamente con el ministro de Transporte y Obras Públicas? Le enviamos una carta, un comunicado. Sí, nos reunimos con el gobernador de la provincia, nos reunimos con el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y él nos atendió amablemente, nos prometió algunas circunstancias, volvió y nos citó a los 2 meses para ver cómo iban los avances. Ese es el prefecto de Manabí, pero quien tiene que atender la red estatal es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es decir, el gobierno nacional. Y frente a un comunicado, ¿qué respuesta tuvieron? Hasta la fecha no hemos... Porque ese es un proceso estéril, tiene que ser directamente face to face, como se dice, ¿no? Así, hasta la fecha no hemos recibido respuesta, pero le menciono al prefecto de Manabí, ¿por qué? Porque ahora vino con bombos y platillos el señor presidente de la República a entregar un aval soberano. Y uno es pueblo, por eso Junta Cívica del Pueblo, y para que el pueblo entienda qué es un aval soberano. Usted sabe que un aval soberano es una garantía, nada más, que a la final terminará pagando la prefectura de Manabí, y en el caso de Puerto Viejo, que se entregó el aval soberano para el alcantarillado del norte de la ciudad, no va a terminar pagando esos dineros el municipio de Puerto Viejo, porque en el momento que usted le hagan la obra, y eso es lo que siempre hemos promulgado como FRENADECE, los derechos ciudadanos, usted cuando vaya a pagar sus predios urbanos, si pagaba $50, terminará pagando $100. ¿Por qué? Porque le cobrarán mejoramiento, alcantarillado, regeneración, agua potable, y a la final los dineros son nuestros. Aquí no hay avales soberanos, aquí no hay municipios, porque siempre los impuestos nos los cargan a nosotros. Pero entonces, ¿cómo se ejecuta la obra? Porque el país no tiene dinero, la situación económica está bastante complicada. Le corresponde entonces a los gobiernos autónomos descentralizados hacer estas gestiones para conseguir los recursos y que el gobierno le entregue este aval soberano para que ellos puedan acercarse a multinacionales para que les faciliten estos créditos y pueda construirse la obra. Son alianzas que son permitidas. No, correcto. Y válidas. Correcto que son válidas,
pero que la gente entienda que los dineros son nuestros. O sea, no nos... Es que todo lo que se ejecuta, todo lo que se hace en el país, provenga de donde provenga, todos los dineros son ecuatorianos. Así es. Nada es gratis. Nada, así es, nada es gratis. Entonces, así mismo con la red estatal, vemos que todo el país está destruido, carreteras cerradas, derrumbes. Y como le digo, los que pintamos canas, hemos visto esta realidad durante años. La provincia de Manabí, el Ecuador entero sufre por saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, mejoramientos, la red vial destrozada. Entonces nos ponemos a pensar nosotros como pueblo de a pie, del que camina, ¿a dónde vamos? O sea, llega una etapa electoral otra vez y vienen las promesas, vienen los abrazos, saldrán los políticos a ofrecer, pero siempre hemos vivido, dése cuenta, el presidente estuvo en Puerto Viejo, en el edificio del municipio, y esa obra lleva más de 8 años desde el terremoto. Entonces, nosotros nos ponemos a explicar qué hacen con su tiempo. En la Asamblea Nacional discuten, le tira la pelota al uno, se insulta con el otro, se insulta con el otro, se acusa al uno, acusa al otro, y el pueblo ¿qué hace? Mirar nada más impávido todo lo que sucede, crímenes, asesinatos, la Asamblea... Pero para eso están gremios como usted, FRENADECE, que a quienes integran, a quienes convocan precisamente... A diferentes organizaciones sociales, que nosotros siempre hemos estado en la lucha. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué organizaciones sociales? Están las juntas cívicas, se encuentran gremios de jubilados, se encuentran diferentes gremios que hemos formado el FRENADECE ya desde hace mucho tiempo. La Junta Cívica del Pueblo la integramos también los 22 cantones de la provincia de Manabí, pero realmente nosotros exhortamos, nosotros luchamos, nosotros impulsamos, sea cual sea la autoridad, sea cual sea la bandera política, pero estamos en la lucha y venimos en la lucha tantos años y vuelvo y le repito, vemos impávidos de que el país no avanza. Claro, y en el comunicado que ustedes le enviaron al ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿en qué consistía el pliego de peticiones o el contenido del documento? ¿Qué estaban solicitando, requiriendo o exigiendo? Que se atienda la red vial estatal. Claro. Nosotros peleamos por el puente que une Manabí con Guayas, a la altura del cantón Pichicha con el cantón del Empalme, el puente Velasco Ibarra. ¿En qué condiciones está ese puente? Se lo reconstruyó, a insistencia nuestra, claro. Se lo reconstruyó. Ahora el prefecto ha conseguido, ha gestionado, porque esa es la palabra que usted aplicó, ha gestionado recursos para la reconstrucción de algunas vías, como el desvío a Calceta que une el cantón Pichicha con el cantón Bolívar, la Colón Quimís. Pero vuelvo y le voy a dar un ejemplo. En la prefectura de Chimborazo, el prefecto, con $2.600.000, adquirió 42 maquinarias, volquetas, excavadoras, rodillos, motoniveladoras, tractores. Entonces nosotros como pueblo nos ponemos a pensar, si con 2 millones se hizo esto en la prefectura del Chimborazo, regresando a Manabí, en la prefectura de Manabí que se consiguió ese crédito de 50 millones, ¿por qué no se adquirieron maquinarias y se hace la obra por administración directa y hubiéramos avanzado más todavía y se hubiera hecho un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles para tanto ingeniero civil, tanto arquitecto joven que ahora prometen el trabajo para los jóvenes, no se los contrata para que administren esas obras por administración directa? Otra de las crisis, mi estimado invitado, José Pascual Icaza, es precisamente el tema de la inseguridad que está atravesando el país. Mire ustedes, como los transportistas también se sienten afectados. ¿Hacia dónde está dirigido su pronunciamiento para que se atienda precisamente a esta problemática que también afecta a cierto sector de la población? ¿Cómo está afectando a todo el país en general? Vea, nos subieron el 3% a sobretexto de la seguridad. Nos hicieron el pago anticipado del impuesto a la renta a sobretexto de la seguridad. El alza de la gasolina a sobretexto de la seguridad. Están instalados aquí en Manta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero la inseguridad no para.
la seguridad continúa. ¿Usted cree que es insuficiente el trabajo que está realizando la Policía Nacional, los militares, liderado por el gobierno de Daniel Noboa? Nosotros como gremios pensamos que la seguridad y el ataque a la inseguridad es insuficiente. Y más que ahora hay los recursos. De la época, de los 6 primeros meses de este año a los 6 primeros meses del año pasado, los incrementos de los homicidios han aumentado. Entonces, ¿de qué vale nuestro esfuerzo como pueblo de pagar los impuestos para que nos atiendan la seguridad si seguimos en la misma cantaleta, mi estimado amigo? Y discúlpeme el término, pero hay que hablar borochamente para que la gente entienda. Si seguimos en la misma inseguridad, el pueblo sigue hundido. Ha bajado el turismo por la inseguridad. Hay 1 millón de personas que ya no vienen a este país por la inseguridad. Discotecas, bares, todo cierran temprano. ¿Por qué motivo? Por la inseguridad. No hay empleo. Y gente que también está involucrada en el sector productivo del país está siendo afectado por la famosa vacuna, por extorsiones y por secuestros, que de alguna manera eso debilita la inversión en el país. Así es, pero atacamos el mal menor. ¿Por qué no atacamos, que tanto se menciona y lo escucho, y no tengo ninguna contra la presidencia de la República, pero se habla de que la seguridad, se habla de que vamos a atacar los focos, pero se atacan los focos de abajo? Me acuerdo que por palabras del presidente de la República habló de la narcopolítica. Narcotráfico, político. ¿Dónde están? ¿Dónde se los ubica? ¿Dónde se los encuentra? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Quiénes mandan a estos jóvenes de 12, 13, 14 años? ¿Por qué un joven de 12, 13, 14 años cae en la delincuencia? Porque hay tanta deserción en los estudiantes. Los padres de familia por la economía no lo mandan a estudiar, porque si mandan a estudiar a un joven, lo hacen bachiller, lo hacen profesional, un ingeniero civil, un arquitecto, un ingeniero comercial, tiene que andar con una carpeta bajo el hombro para conseguir un sueldo de 400, 500, 600 dólares, cuando hay sueldos dorados, mi estimado amigo. ¿Hay esperanza o no en, por lo menos, no solucionar todos los problemas, porque son bien complicados, pero sí de mitigarlos, de alivianarlos, de disminuirlos? Le voy a hablar bajo mi óptica. ¿Cuál es, para mi pensar, la salida de este país? Olvidémonos del correísmo. Olvidémonos del anticorreísmo, porque aquí se hace política echándole la culpa al otro, pero no aparece un líder que venga a ofrecer, a dar una esperanza real, unas ofertas de lo económico, una oferta de cómo salimos del hueco, cómo vemos una luz al final del túnel. Siempre se enfrascan en que contra el correísmo. ¿Qué hemos hecho contra el correísmo? Absolutamente nada. Carlos Poli pagó una fianza de 14 millones de dólares en Estados Unidos. Y esos 14 millones, ¿por qué no hubieran venido al Ecuador, que tanta falta nos hace? Claro. Cogemos presos, cogemos detenidos, y los recursos, los dineros, ¿dónde están? Entonces, para mí, tiene que haber una vía nueva. Dejar el correísmo y dejar el anticorreísmo, y que aparezca una figura, o aparezca un gremio, unos personajes de que realmente den una luz al Ecuador. Finalmente, ¿ustedes apuestan a salir a las calles, a los paros, a reclamar, o simplemente a través del diálogo se pueden lograr los requerimientos que ustedes están planteando? Vea, yo creo que en este estado de emergencia hay un juego de doble filo. ¿Por qué? Porque es sobre la seguridad, pero también es para impedir los paros, los reclamos y las necesidades justas que el pueblo pide en las calles. Nosotros vamos a seguir... En los estados de sección se refiere. Así es, el estado de sección. Vamos a seguir enviando las cartas, porque es lo único que podemos hacer nosotros, exhortar. ¿Han pensado en algún momento salir a las calles? ¿No? ¿Perdón? ¿A reclamar? Claro, si es que no se nos cumplen los requerimientos, si es que seguimos en este país como está, tenemos que juntarnos. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? La unidad de Manabí, la unidad del Ecuador, dejar que las elecciones gane el mejor o gane
y pierdan los peores, pero queremos la unidad del país para salir adelante, que es la única receta que puede haber. Y que se atienden las necesidades básicas insatisfechas de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, don José Pascual Icaza, vicepresidente nacional de Defensa de los Derechos de los Ciudadanos del país, por conversar con Noticias Oro Mar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información.